Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y cuento aquí a mi vera con Luca Costantini, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy ¿Cómo bien. has pasado la semana? La semana Entretenida. ha durado 31 días, yo creo. O sea, vamos, la semana es un mes. O sea, yo ya no me acuerdo hace 2 semanas y parece que ha pasado, ¿no? ¿Os acordáis del escándalo de hace 2 semanas? Los WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos. ¿Dónde está eso? Ya la prehistoria de la información. Y fue hace 3 semanas, ¿eh? Pero esto es malo, ¿eh? Porque esto es terrible. Un batiburrillo de caos, o sea, en fin. También contamos hoy con Óscar Rivas, politólogo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Encantado. Mi semana no ha tenido 31 días, afortunadamente, pero ha sido también entretenida. Sin duda. Y también con mi queridísima Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. ¿Qué tal, Pilar? Pues esta semana yo he tenido el inmenso honor de compartir mi tiempo con Leire, por lo tanto yo creo que deberíamos dedicar unas cuantas horas. Creo que deberíamos hacer un especial del programa para que dure un poco más, porque me voy a dejar muchos detalles de cómo fue aquel encuentro y no le va a hacer justicia al grandísimo personaje que nació el martes, día, no me acuerdo, hace 31 días. El martes de hace 31 días en rueda de prensa con Aldama. Ahora abordaremos este tema porque efectivamente esta semana ha sido la semana de Leire. Ha nacido una estrella. Pero es que es una estrella de verdad. Al final hablaremos bien, pero es una estrella mediática, una estrella política. Es interesante saber depilar en fin, el impacto, o sea, la sensación personal, ¿no? Sobre esta señora. El perfil un poco psicológico, pero pongamos un poco en contexto. Estamos hablando de Leire Díaz. La semana pasada saltó a los medios de comunicación, a la primera plana de la información nacional, con ese audio filtrado en el cual Leire, fontanera del PSOE, junto a otros fontaneros de Ferraz, tenían una reunión online con un empresario, Hamlin, que está investigado por un tema de fraude sobre hidrocarburos. En esa reunión, lo que le vienen a decir a este empresario es que necesitan información, que si tiene información, especialmente del jefe de la UCO, que el objetivo es el jefe de la UCO, que lo quieren ver muerto, muerto no literalmente, entiendo, muerto políticamente, a nivel de reputacional. Y a cambio le ofrecían acuerdos, trato de favor con la Abogacía del Estado, con la Fiscalía General, con los fiscales, hasta tal punto que en un momento de la conversación dice Hamlin, bueno, pero yo estoy en Dubái. No te preocupes, dice Leire, los fiscales también viajan. Bueno, se monta el escándalo, las cloacas del PSOE buscando información comprometedora contra jueces, fiscales e investigadores de la UCO que están investigando y destapando los casos de corrupción del Partido Socialista. Bueno, se lía la mundial. ¿Y cuál es la reacción del PSOE? Le abren un expediente informativo a Leire. Simplemente un expediente informativo. ¿Cuál es la novedad de esta semana? Que Leire va a dar las explicaciones correspondientes a Ferraz, 2 horas de reunión, en una reunión en la que además ve personalmente a Santos Cerdán, que ya me diréis vosotros, una militante de base, viendo al secretario de organización del partido, y en donde le entrega un pendrive con toda la documentación, toda la investigación que ha cosechado y ha recabado durante estos últimos años sobre los trapos sucios de los bajos fondos del Estado. Y a continuación se da de baja voluntaria, pide la baja voluntaria en el partido y convoca una rueda de prensa. Una rueda de prensa en donde ya para empezar la convoca 1 hora, pero ella llega media hora antes. Eso es lo mejor de todo lo que ha pasado esta semana. Media hora antes. Es el detalle más importante de todo lo que ha pasado esta semana. Pilar, estuvo Leire media hora haciéndose fotos con la prensa. Media hora posando, espectacular. Es que además yo tuve la, no sé si fortuna, desfortuna o casualidad, de que ese día estaba en una tertulia en televisión, en Antena 3, y entonces cuando llega de repente y aparece el plano de Leire sentada apareciendo por ahí, claro, el comentario normal era, pues ir a una sala ahí a prepararse de la cuestión. Y cuando se sienta ahí y empieza a posar, merece la pena el comentario porque Susana Griso dice, oye, yo llevo 30 años de mi vida saliendo en televisión cada día, estoy muy acostumbrada al uso de las cámaras, a momentos tensos, etcétera, y me decía ella, yo sería profundamente incapaz de pasarme media hora delante de las cámaras posando, sonriendo, sin hacer nada. Es que no cogía ni el móvil para mirar. Es que es el momento más feliz de toda su vida. Esos 30 minutos en los que tuvo toda la repercusión mediática de España y todas las cámaras dándoles su teléfono a todo el mundo. Es que se hizo hasta un selfie poniendo todos los medios que había detrás. O sea, es el momento más mágico de la televisión, solo superado por lo que ocurriría 26 minutos después. Es que ha habido 2 momentos estrella en el mismo evento. Entonces, fue espectacular. Como bien comentas, o sea, media hora
haciéndose fotos, haciéndose selfies. Es que Por eso es una cierto, patología no no, menor, Pero ¿eh? se le veía disfrutar, ¿no? Como una vedette. Estaba de Disney, encantada. una estrella de Hollywood. encantada. El anonimato le enfadaba muchísimo, o sea, era una cosa contra la que no podía, y entonces de repente pues Dios le ha puesto en el lugar que le lleva correspondiendo desde siempre. Claro, claro. Luego hay un punto importante antes de entrar en el gran esperpento, que es que ella, confiada, a pesar de que es periodista, que, De investigación. De investigación, además. De Estamos investigación. hablando de cosas mayores. Cualquier cosa. No. No cualquier No, cosa. no cualquier No como cosa. nosotros, que somos unas Nosotros plumillas, somos, así, no somos la nada. Aparte fachosfera, somos Claro, fachosféricos. Pero la cuestión es, no, con todos los micrófonos, los periodistas al lado, y empieza a dar su teléfono Espectacular, con los espectacular. micrófonos abiertos. Bueno, ha recibido miles Mira, y miles de mensajes. Cuando empieza a hacer un spoiler de nuestra entrevista y reunión con ella. Antes de ella, tal que termina la rueda de prensa, se viene a OK Diario. Porque su intención era hacer, además de porque, pues eso, nosotros ya sabéis que tenemos una especialización enorme en cloacas y gente turbia, pues nosotros pues tenemos querencia por ellos, entonces ellos vienen y nos cuentan pues sus maldades. Entonces, bueno, ella pensaba hacer una tournée mediática por distintos medios, lo que pasa que luego empezó a ver el resultado de sus entrevistas y entonces ya pues no le gustó tanto este rollo. Pero ella cuando llega a la redacción, o sea, ella termina la rueda de prensa y se viene a OK Diario, y entonces estamos en una sala pues hablando con ella, que nos cuente un poco cómo ha sido la cuestión, totalmente surrealista. Cuéntanos, no sé, cuéntanos. Luego además yo he de reconocer una cosa, pues mira, en nuestra profesión pues nos reunimos con mucha gente muy importante, conocemos a mucha gente muy bien. Yo es de verdad la primera vez en muchos años los que estoy nerviosa delante de una persona, o sea, de verdad era en plan de, oye, es que no sé, estoy conociendo a Barack Obama, ¿sabes? O sea, no sé, quiero decir, es que es la persona más importante que he conocido probablemente en la vida. Bueno, volviendo al tema, Que no te escuche. No, yo se lo dije, o sea, no sé, o sea... Estará encantada. Entonces, ella llevaba no sé si era un iWatch, pero bueno, un reloj de estos inteligentes en el que salían sus mensajes de WhatsApp, pues esto, cada vez que le mandaban un mensaje aparecía en la pantalla del reloj, y entonces estaba puesto al lado mío y por lo tanto, como tenía la muñeca puesta en mi dirección, pues veía los mensajes que le entraban. Es que te morías de la risa, es que la gente, claro, como ya había dado su teléfono, pues en plan de eso, de tengo las cañerías de no sé qué, no sé cuántos, me lo puedes mandar, pero mensajes como de miles y miles y miles que llegaban. Y la tía se miraba eso y sonreía cuando veía el volumen de mensajes que le estaban Buen mandando. detalle este, ¿eh? Sonreía, estaba encantada Estaba de feliz. la vida, encantada de la vida. Y entonces ahí se produce una escena maravillosa en la que mi amado líder Eduardo Inda, que es perro viejo en estas cosas, le dice mira, es que mira el móvil y tal. Y entonces dice, ¿me puedes enseñar los mensajes que te ha mandado Pedro Sánchez? Y entonces le da el teléfono y dice, sí, míralo. Y dice, bueno, ya que tengo el teléfono, y le coge Inda, dice, voy a ver los de Santos Cerdán. Bueno, y entonces, o sea, se monta la mundial, la tía le coge el móvil como si fuera Aldama contra Dolcet en un momento de tal, y entonces se forma una situación extremadamente tensa, porque la tía tenía un pánico atroz a que efectivamente viéramos sus WhatsApps con Santos Cerdán, a pesar de lo encantada que estaba con que viéramos que era una estrella de WhatsApp. Si además habló de que tenía 182 llamadas y tal, y casi todas para criticar, me dice. No, es que era espectacular, de verdad, o sea, por lo menos a efectos de WhatsApp, que le salía todo el rato ahí, es que eran miles y miles y miles, y la gente, bueno, le decía cosas de estas graciosas y luego pues otra serie de insultos todo, claro. que no... Pero bueno, la cuestión es que... Y luego la tipa le respondía, es que es maravilloso. Ha respondido, un montón de gente. pero detalle importante este de que ella está feliz con el protagonismo. Como una perdiz. Feliz. Y luego lo de Santos Cerdán, porque ella en medios de comunicación, porque se ha dado la tournée por varios medios de comunicación, empezando por OK Diario, ella decía que a Santos Cerdán, que solo lo ha visto una vez en persona. O sea, Sí. En fin. La cuestión... Da la rueda de prensa, y ¿qué dice en esa rueda de prensa? Pues entre otras cosas que ella en realidad es periodista. Soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Soy periodista. Y además soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Ella es socialista, sí, pero es periodista y se ha dedicado en los últimos años a hacer un libro de periodismo de investigación sobre la...
Igual lo tiene con HarperCollins. Igual, quién sabe, bueno, yo creo que se rifarían ese libro. Pero hete aquí que ese libro de investigación, ese periodismo de investigación, que ella dice que no trabaja para nadie, que lo hacía por amor al arte, para investigar de motu propio las cloacas del PSOE, de la policía patriótica, bueno, le entregó en esa reunión que tuvo en Ferraz, 2 horas de reunión, le entregó un pendrive con toda la documentación, en teoría, que ha recopilado durante estos últimos años. Entendemos que buena parte de los audios de Villarejo, que ahí hay mucha enjundia, y que Ferraz ha utilizado para ir de inmediato a la Fiscalía General y dárselo al Fiscal General del Estado. Luca. Bueno, en primer lugar, o sea, definirla a ella como periodista, ya sé que nos lo tomamos en broma porque es de broma, pero yo creo que hay que matizar o por lo menos señalar que es una gran mentira. O sea, no es suficiente tener una licenciatura en ciencia de la comunicación para ser periodista. O sea, es como si estudio filosofía y soy filósofo. O sea, vamos a ver. Eso creo que es importante y además a mí En fin, me molesta también el hecho de que haya asociaciones de periodistas, sindicatos de periodistas y tal, que han estado en los últimos años hablando de pseudoperiodismo, de pseudomedios y tal y cual, y que aquí están calladísimos. O sea, hombre, habría que decir que esta señora evidentemente no es una periodista, porque yo creo que al fin y al cabo esto de emplear el término periodista sirve un poco para manchar también la profesión, ¿sabes? O sea, estamos hablando de una fontanera evidentemente del partido, una persona que actuaba en lo que se llama las cloacas de un partido político, que bueno, que en realidad cloaca no sé si es el término más adecuado, pero estamos hablando, digamos, de una zona así gris fundamentalmente. Ella proponía o vendía acuerdos con Fiscalía, Abogacía del Estado a cambio de obtener información. O sea, sabemos perfectamente que ningún periodista ni quiere, ni puede, ni deontológicamente podría hacer esto. O sea, quiero decir, si yo soy amigo del alcalde, no voy a vender una fuente, digo, pásame una información a cambio de que te quito la multa de tráfico. O sea, esto no es periodismo. No sé si es Esto mafia. Es otra cosa. En fin, es otra cosa, pero forma parte seguramente de un método, digamos, de corrupción. Dicho así de modo sencillo. Luego, sobre lo que tú comentabas, mira, yo creo que, y quizás deberíamos abordarlo ya en algún momento, que todo esto que tiene que ver con Leire Díez, con Santos Cerdán, antes Pilar comentaba esta anécdota, ¿no? O sea, que dice, bueno, mírate los móviles, los mensajes de Pedro Sánchez, pero no los de Santos Cerdán. Relevante. Para mí es muy relevante porque yo creo que en realidad esta cloaca, en fin, o este grupito actuaba de alguna manera, no te diría si al margen del todo el secretario general, esto es difícil de saber, pero sí con cierta autonomía y creo que estaba, digamos, a las órdenes más de Ábalos Cerdán que del propio Sánchez, dicho de alguna manera, que luego, bueno, claro, su actividad era enturbiar o ensuciar lo que eran los juicios que tenían que ver con el presidente. Pero la gran pregunta que me hago yo es si esta cloaca dentro del propio PSOE tiene también información relevante sobre Pedro Sánchez y por lo tanto una capacidad de chantajear al presidente del gobierno. Que esta es otra derivada muy importante. O sea, el silencio de Pedro Sánchez durante 31 días, en este caso 31 días, digamos, de verdad, no una semana, yo creo que tienen también que ver con esto. O sea, tenemos mi sensación es que, y el hecho de que estén buscando tanto protagonismo, porque el primero yo creo que fue Ábalos con los mensajes y ahora tenemos a esta señora. Yo creo que son todas maniobras también para asustar, no sé si directamente a Sánchez o a otras personas del gobierno, como para decir, oye, cuidado que aquí, si queremos, tiramos nosotros de la manta y vamos realmente a generar un terremoto. Óscar y Pilar. Óscar. Sí, bueno, incidir también en lo que dice Luca. A mí me llama la atención el perfil, que además ha expresado muy bien Pilar, de esta señora. Cuando uno habla de fontanero, se entiende que es una persona discreta, porque es el perfil que nosotros entendemos. Qué fontanero. matiz tan bueno, tienes toda la razón. Es una persona discreta, es decir, que tiene mucha información oscura y por tanto... Como un espía. Es decir, ¿no? claro, es decir, la gestiona con extremada discreción porque evidentemente esa información pues evidentemente tiene mucho peligro, ¿no? Solo un apunte, Óscar. Tanta discreción tiene que a pesar de que, o aparte de que le encanta el protagonismo, es evidente, la ha grabado todo Dios. Bueno, todas sus conversaciones y reuniones están grabadas. Y además, o sea, ella dice que ella era consciente de que estaban grabando las conversaciones curioso. y que sabía que las iban a filtrar. Es maravillosa. Sí, pero me gusta lo que ha dicho Luca, porque efectivamente a ella no se le ve una persona apesadumbrada, es decir, preocupada por la reacción que pueda tener el partido o un Sánchez. Todo lo contrario, está feliz. Está atacando. Y estamos... Si fuera un juego, si fuera fútbol, estaría atacando. O sea, no estaría haciendo un catenacho a la italiana. Se siente cómoda. Y cuando se siente tan cómodo uno estando donde está ahora mismo, es decir, es porque efectivamente está en una situación de poder.
y esa situación de poder la manifiesta pues en la gestión que hace de los fiscales, de los abogados del Estado, que a mí me llama la atención porque todos suponemos o podíamos presumir que efectivamente la Fiscalía está en manos de quien está, ya lo dijo Sánchez hace algunos años, también la abogacía del Estado, pero habla de ellos como si efectivamente trabajaran para ella, ¿no? Entonces eso a mí me parece un aspecto importante de la degeneración y sobre todo la rapidez, la celeridad con la que el sanchismo ha depredado el Poder Judicial, que es esencial. Decías tú en la editorial que el fin último de esto es efectivamente desactivar todas las acciones judiciales que hay contra el entorno de Sánchez. Pero yo creo que va más allá, ¿no? Porque a mí me recordaba aquello que dijo Rivera en 2019 de que Sánchez tiene un plan y ese plan consiste en perpetuarse en el poder. Para mí esa es la intención última. Esta gente no ha llegado aquí para estar 1, 2, 3 días, 2, 3, 4, 5 años, sino para quedarse ahí. Es decir, y me recuerda también a una expresión que tenía Íñigo Errejón, que tú lo conoces muy bien, Luca. Él hablaba de irreversibilidad relativa, ¿no? Y con eso él expresaba, es decir, el deseo de que, bueno, el poder se tiene que tener entre 30 y 40 años para adquirir la hegemonía cultural, hegemonía política, de manera que después, aunque pierdas el gobierno, no pierdas el poder. Y esta gente está en eso. Pilar, yo una de las mejores informaciones que he visto hasta el momento sobre este tema, precisamente la vi en OK Diario hace unos días, donde explicáis, pero claro, estamos con la anécdota, Leire, pero todo esto forma parte de un entramado, forma parte de un plan perfectamente urdido con unas finalidades muy concretas, en donde no solo está Leire, está también el empresario Dolcet, investigado también por la justicia, y un abogado que forma parte de este grupete, que en su día fue juez. Cuéntanos, explícanos, resúmanos la trama de las cloacas del PSOE. Es que esto es como el caso de Ábalos, en el que cuando tienes prostitutas en Teruel y a Jessica mandando su currículum en ropa interior, pues entonces llega un punto en el que todo lo demás te parece como accesorio, ¿no? Pues si ha robado 500 millones, ¿qué más dará si tiene ahí a Jessica en primer plano? Entonces, esto de Leire, el tema es que efectivamente es tan llamativa su existencia que parece que todo lo demás da igual. Pero a mí, por lo menos, me costó un poco entender por qué de repente aparece Leire, quién es Leire y todo esto, y creo que esta semana hemos podido ponerlo en pie mejor. Leire, en el fondo, es, si se me permite la expresión, la tonta útil de un entramado que viene de atrás. Entonces, hay una especie de UTE entre dos grupos distintos. Uno es el de Javier Dolcet, que es un empresario que piensa que es producto o que él ha sido víctima de una persecución policial a través de un fiscal muy concreto, que además es el mismo fiscal que encausa la Operación Cataluña, Operación Cataluña no, que encausa gran parte de las cuestiones que vienen alrededor no del procés, sino de Junts y del 3%, etcétera. Hablamos del fiscal de anticorrupción Grinda. Exacto, del fiscal Grinda, y él piensa que ha sido víctima del fiscal Grinda, luego de una periodista de investigación, esta sí, Patricia López, que ahora trabaja en Canal Red con Pablo Iglesias, que investigaba precisamente esta misma línea, y entonces ellos tenían pues una especie de UTE o de unión, en la que como tenían a través del fiscal Grinda un objetivo común, que era por parte de Patricia López acabar con todas las cuestiones que tenían que ver con la Operación Cataluña, y por parte de Dolcet acabar con el fiscal por la persecución que había tenido contra él, pues ellos están juntos y de repente se plantean que tienen un problema, y es que para acceder a determinada información o para poder transmitirla a los altos poderes del Estado para que actúen, no tenían un vínculo con nadie del Partido Socialista ni con nadie del Gobierno. Y ahí es donde aparece Leire. Entonces Patricia López contacta con Leire, que sabía que estaba muy metida dentro de la parte organizativa del PSOE, y le dice: oye, yo tengo esta investigación, estamos haciendo estas cosas, ¿por qué no te unes a nosotros? Y te empezamos a pasar información para que la transmitas al partido sobre esto. Y entonces Leire, ¿qué hace? Exactamente esto, que es que se une a este grupo de Dolcet y de Patricia López y actúa como el nexo de unión de ambos dos con el Gobierno. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que ella tenía contacto directo con Ábalos, o sea, Ábalos era su primera, la primera, Luca lo sabe, porque de hecho hoy lo publicáis en... Padrino, exacto, su padrino era Ábalos, que era el secretario de organización en ese momento. Entonces Ábalos es el que le incita a que siga haciendo este tipo de actividades, y luego el número 2 o la persona de confianza de Ábalos en este caso era Santos Cerdán también. Entonces Santos Cerdán, digamos que hereda a Leire en este momento. La conclusión de todo esto es: ¿el Partido Socialista es el que crea esta cloaca? No. Pero una vez creada la cloaca, se aprovecha de ella hasta la extenuación, recibe la información que utilizan y, de hecho,
por ejemplo, en el Congreso de los Diputados ha aportado audios que vienen de Leire, ha aportado documentos que vienen de Leire y han utilizado toda esa información para hacerla. Y solo un último apunte. Es que con el caso de Leire también se nos olvida una cosa, es que lo que está haciendo Leire, el Partido Socialista lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo. Es que cada vez que hay un informe de la UCO que señala a Ábalos, lo que ha hecho el Partido Socialista es decir que la UCO es poco más o menos que una policía patriótica que conspira contra ellos. Entonces, es que no es una cuestión de, ay, es que hay una militante aquí haciendo locuras. No, no. Es que está haciendo exactamente aquello con lo que el Partido Socialista se está intentando defender de todos los casos de corrupción. Es una unión de intereses perfectamente explicada por Pilar. Gracias por el resumen, Pilar. Y luego, además, una de las finalidades que tiene esta operación de las cloacas del PSOE es salvar literalmente al soldado Ábalos. Hay que salvar al soldado Ábalos, hay que salvar al soldado Sánchez, y se aprovechan de esta información comprometedora para poner en cuestión investigaciones judiciales en curso, con el fin de, bueno, pues sacar rédito político y también electoral. Tapar los casos del PSOE, desactivar los casos del PSOE con esta guerra sucia, este juego sucio contra investigadores, jueces, fiscales anticorrupción. Claro, ahora le ha entregado un pendrive con información de estas investigaciones a la Fiscalía General del Estado. Es de suponer que a partir de ahora, no me extrañaría que, estando Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía, empiecen a sacar cositas, ¿verdad?, para enturbiar el panorama. Es una operación política, Luca. Sí, yo creo que Pilar lo ha explicado estupendamente, digamos, la parte, cómo se gestó, ¿no?, toda la célula, ¿no? Ahora, claro, ahora creo que estamos ahora en otra pantalla, o sea, ahora están atacando, en mi opinión, o sea, entonces, claro, eso se trata de salvar al soldado Ábalos, pero también salvar al soldado Santos Cerdán, sobre el cual, digamos, estamos esperando un primer informe de la UCO, porque es probable que haya 2 informes, o sea, sigue estando aforado. Y creo que, claro, que esto se trata efectivamente, o sea, antes se hablaba de una UTE, de un pequeño grupo que está mezclando intereses personales, tal. Pues estamos, yo creo, en otra UTE, o sea, que quizás todavía no la vemos del todo claro, o sea, entre Ábalos, Cerdán, hasta qué punto se han, digamos, dividido, separados, o hasta qué punto luego entre ellos están pactando, o también entre ellos ahora mismo hay cierta coincidencia de intereses. Y creo, claro, que todo lo que ha salido con Leire Díez, complica muchísimo al PSOE, digamos, ahora desprenderse de toda esta basura, si quieres. O sea, por eso estamos con Paje, con otros dirigentes, Medina y tal y cual, diciendo, oye, aquí hay que cortar de inmediato el grifo, porque el problema es que el PSOE se puede realmente hundir, digamos, por culpa de estos 3 o 4, sí, no sabría decir si eran oportunistas, si eran personas, digamos, arribistas, desde luego con un ego tremendo, y lo hemos visto en estos días, pero, o sea, yo creo que ahora lo que están haciendo es intentar salvarse a ellos mismos a costa de hundir definitivamente el PSOE o lo que queda del PSOE y si hace falta incluso el gobierno. Por lo tanto, la situación para mí es extremadamente problemática y delicada para Sánchez, y de ahí yo creo que se deberían convocar elecciones, entre otras cosas, por eso, porque un presidente cuando está chantajeado no puede gobernar. Bueno, pues estamos en este capítulo, las explicaciones o no explicaciones de Leire, diciendo que, bueno, que ella, esto es periodismo de investigación. Periodismo, como dice Ferreras, nuestro amigo Ferreras. Periodismo. Bueno, pues, y de repente, o sea, es curioso porque la comparecencia de Leire dura casi 40 minutos. De los 40 minutos, 30 son para hacerse fotos y 7 para dar explicaciones, para negar la mayor. Pero luego llega la traca final. Y la traca final es de la mano de Víctor de Aldama, el nexo corruptor, que de repente, como un espontáneo, aparece al final de la comparecencia de Leire y se acerca a la mesa y se monta la Mundial. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Muchas gracias. Aldama. ¿Qué tenías? Aldama. ¿Para mejorarme? ¿Me lo explica? ¿Para mejorarme? Fontanera.
Aldama aparece de espontáneo, se enfrenta, se encara a Leire Díaz, luego persigue a Leire Díaz y de repente Dolcet, que estaba allí como guardaespaldas, le da un empujón. Bueno, se monta la mundial, los periodistas detrás, el sainete, el esperpento. ¿Qué dice Aldama en esa intervención espontánea? Entre otras cosas, esto. ¿No os dais cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno? Que es una pantomima. Se está riendo de todos los españoles. Se está riendo de todo el mundo. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A esta señora le abren un expediente y ayer dice ella que se da de baja. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Hice un trabajo periodístico. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Que lo vea también el presidente del gobierno. ¿Cree que esto sería el final del gobierno de Sánchez? Pues esperemos por el bien de España y por el bien de todos los españoles que así sea. Así ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer. Bueno, dejó varias perlas en esa huida bastante particular, esa aparición espontánea por parte de Aldama en esta rueda de prensa. Pilar, tu valoración al respecto. Yo, desde luego, esta semana me estoy planteando muy seriamente darme de baja en mi suscripción en Amazon Prime y en Netflix, porque ¿para qué? Necesito ver series ni películas si ya tenemos la actualidad política española. No, es que lo que decíamos al principio, ¿no? Esto guionizado sale peor seguro. Pero estaba contando Luca antes que creo que es importante el tema de cómo llega Aldama ahí, porque yo es que nunca lo había visto. Dices que llegó tarde. Sí. ¿Cómo es? Aldama llega cuando la rueda de prensa ya ha empezado. De hecho, o sea, esto lo sé porque, por unos compañeros que estaban ahí me han explicado, porque estaban en la puerta prácticamente. Entonces, claro, estos compañeros, ellos también llegan un pelín tarde, o sea, 1 o 2 minutos tarde a la rueda de prensa, porque hay que decir que Leire es extremadamente puntual y en el periodismo, desgraciadamente, no estamos del todo acostumbrados a ser puntuales. Entonces, claro, estos periodistas están en la puerta porque llegan un pelín tarde, entonces, claro, ya está todo el espacio ocupado y de repente notan a una persona, o sea, notan como alguien que les toca como para intentar hacerse espacio y entrar, y es Aldama. Entonces Aldama llega técnicamente cuando la rueda de prensa ya ha empezado y se pone detrás al fondo de la sala en un nuevo hotel de Madrid y espera, o sea, escucha los pocos minutos de declaración de Leire Díaz. Y cuando termina es este momento que donde ahora sí vemos, digamos, la parte televisada, ¿no? Donde él se hace espacio entre todos los demás y empieza a encararse a Leire Díaz. Hay que decir que Aldama se encara a Leire Díaz, pero o sea, simplemente se encara, pero de forma verbal, o sea, no es que ni la empuja, ni la toca, ni nada. Le dice, pero tú, ¿por qué me estás amenazando? Y tal, le reprocha, digamos, todo. Y bueno, ya está ahí. Y es Dolcet que en cambio interviene y le empuja. Yo creo que, mira, hablamos antes de serie, o sea, por suerte se ha quedado, digamos, en una serie, bueno, en una casi serie y no en un Rocky Balboa contra... Porque a veces en una situación así de tensión, cuidado. Si alguien te empuja, sí, cuidado, sí, porque puedes volver a empujar o a dar golpe. Aldama no hace esto. Tenía un poco de... Yo, al principio, por lo menos en esta primera imagen, cuando le da el empujón, él se queda como quieto al principio. Sí, sí. Entonces da un poco la sensación como si fuera un dibujo animado que empieza a ponerse rojo y que sube ahí. De hecho, yo pensaba que se le iba a devolver, o sea, que le iba a pegar de vuelta. En esa situación todo puede ocurrir, o sea, me parece la típica situación de bar de estas un poco a final de la noche que dice aquí por una tontería puede pasar de todo. De todo, pero yo quiero, sobre Aldama, a mí lo que me llama la atención, lo digo sin tener contacto directo con él, esto quiero que quede claro, es en el sentido que es una sensación personal, pero mi sensación es que Aldama yo le veo también, o sea, yo creo que es también una reacción personal de Aldama a la situación de estrés, a la situación de cansancio, a la situación... Él se siente amenazado, él lo dice yo... Amenazado de muerte, amenazado de muerte, hombre, bueno, nosotros... Tiene motivos para sentir. Claro, sí, o sea, sí, nosotros publicamos, claro, en The Objective publicamos el tema de las balas en su coche, y en su día se dijo que era un bulo, bla, 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 pero luego en realidad se ha demostrado que era verdad. Pero claro, entonces hay esta sensación de amenaza personal y el propio Aldama sostiene que lo que han hecho Leire y tal con el teniente coronel Balas de la Guardia Civil es también una forma de amenaza a la integridad física. Y creo que esto también se tiene que entender. O sea, estamos realmente en una situación que ya no es de política normal y corriente, donde más o menos hay juegos de poder, en fin. Aquí no se está hablando de eso. Aquí se está hablando realmente de una dimensión de que va mafia. A pasar conmigo en términos de persona. O sea, yo creo que Aldama mismo, yo creo que de verdad tiene miedo
a que le pueda pasar de todo. Sí, y eso, considerando una democracia se le ve nervioso. occidental... Cuando habla, si lo escucháis, se le ve ostensiblemente nervioso. Es decir, no es alguien que tiene premeditadamente ir ahí para cortar el relato, que lo corta porque él lo que está viendo es que esta señora al final se está haciendo con todo el protagonismo y que el PSOE una vez más está llevando el relato, ¿no? Es decir, pensad que estaban en un momento de banalización, ¿no? En la que esto era una anécdota, es decir, esta era una periodista de investigación. Es decir, a mí me parece muy interesante, pero efectivamente él corta radicalmente el relato, toma el protagonismo porque efectivamente él se siente amenazado y quiere decir, oye, esto es muy serio, esto no es el vodevil o el esperpento que quiere hacernos ver esta gente. Pero hay una estrategia o es una reacción emotiva. No, es que hay un nexo también, igual que hablábamos antes de por qué de repente surgen todos, hay un nexo común muy importante por el que odian a Aldama en esta trama, que es Choclán. El abogado de Aldama es el mismo abogado del teniente coronel de la UCO con el que se reunió, que fue portada del Mundo, aquella reunión que había tenido Leire con él. Es el abogado de otras muchas personas que están dentro de la causa, y Dolcet tiene una animadversión tremendísima contra Choclán, porque piensa que es una de las personas que ha provocado que él esté en esa situación, porque es el abogado de una de las partes que se enfrentan a él en un juicio. Entonces, el gran tema o el gran problema de todo esto es que Leire Díez, una de las cuestiones que le ofrece a todos los miembros de la trama en los famosos audios de El Confidencial, que luego publicamos el resto de medios, una de las cosas que les ofrecen es ofrecerles abogados gratis a cambio de que renuncien a Choclán. Porque ellos que cambien de abogado. Que cambien de abogado y que la trama les paga a los abogados nuevos con tal de que renuncien a Choclán. Que ahí es donde aparece el tal Rubén Tejero este. Y entonces, ¿por qué aparece este abogado? ¿Por qué quieren cargarse a Choclán? Porque Choclán es un abogado que es muy conocido por llegar a acuerdos antes de llegar al proceso judicial. Y entonces ellos de lo que tienen miedo es de que Choclán convenza a todos sus clientes, Aldama, por ejemplo, es uno de ellos, de que colaboren con la justicia y que, por lo tanto, todos esos casos de corrupción que afectan al gobierno pues se diriman de una manera no solo mucho más rápida, sino mucho más transparente, precisamente porque es el propio Choclán el que les incita a cantar la traviata a cambio de rebajar sus penas y sentencias. Fijaos las dos estrategias que estamos observando. Por un lado, la estrategia de defensa de Choclán, un abogado experto en llegar a acuerdos con la Fiscalía, con distintos implicados en estos casos de corrupción, entre otros, el más importante, Víctor de Aldama, que la estrategia consiste en: yo voy a negociar con la Fiscalía, tú vas a cantar, vas a aportar información, vas a airear y a destapar los trapos sucios de la corruptela del PSOE, y a cambio tú, la pena se va a reducir de forma muy sustancial, o vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó? Aldama salió de prisión gracias a hacer esto. O de forma muy satisfactoria. Y luego tenemos la otra estrategia, la estrategia de las cloacas del PSOE, en donde dicen: no llegues a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de cantar. Yo te pongo los abogados. Tú me pasas información confidencial a mí que me pueda servir para desactivar los casos de corrupción del PSOE. Y a cambio, yo también te consigo un acuerdo con mis fiscales, desde el Estado. Son dos estrategias completamente diferentes. Pero que buscan el mismo fin. Exacto, efectivamente. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa porque, madre mía, la de ropa sucia que hemos limpiado en esta media hora, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa y regresamos con una entrevista muy especial. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Ya está con nosotros doña Esperanza Aguirre. ¿Qué tal, Esperanza? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por llamarme. A ti por entrar en nuestro programa. La razón de esta entrevista, quería hablar con doña Esperanza Aguirre, porque Esperanza Aguirre acaba de publicar un libro publicado por la editorial Deusto, que lleva por título Una liberal en política. ¿Por qué lo que funciona es el liberalismo? Aquí tenéis el libro, recién salido del horno, ya a la venta, donde repasas, bueno, pues toda tu trayectoria por la política, una larga trayectoria como presidenta además de la Comunidad de Madrid entre el año 2003 y el año 2012. Yo soy un gran defensor de la política de Esperanza Aguirre porque Madrid es hoy lo que es, la principal región de España, el principal motor económico de España, gracias a la política liberal que inició Esperanza Aguirre cuando llegó a la presidencia madrileña. Pero es que además en este libro, doña Esperanza aborda muchos casos, o muchas cuestiones que están de plena actualidad, como el declive político, institucional, el deterioro al que nos está sometiendo el régimen sanchista. Me gustaría empezar, Esperanza, por
por tu opinión sobre este sainete, más que sainete, esperpento, que hemos observado esta semana, con todo lo relacionado con Leire, la fontanera del PSOE, y esa surrealista rueda de prensa con intervención espontánea de Aldama. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues lo que has dicho tú, no se lo has dicho tú, Pilar, un esperpento. Pero yo, claro, tuve que entregar el libro a principios de febrero y no he podido incluir todo lo que ha ocurrido desde entonces, que no solo es lo de ayer, muchísimo peor todavía es lo que se propone hacer este ministro, no sé si de la Presidencia o de Justicia o de las dos cosas, dándole a los fiscales la instrucción. Bueno, es verdad que en muchos países la tienen, pero en ninguno de esos países que tienen la instrucción el fiscal, ¿de quién depende la fiscalía? No que lo digo yo, lo dijo el presidente. Por lo tanto, siendo los fiscales una organización jerarquizada que tienen obligación de obedecer a los que están arriba, pues ya sabes lo que puede pasar. Si solo instruyen los fiscales, se instruirán solo las causas que le interesen a Pedro Sánchez. ¿Hacia dónde y encima le quiere prolongar un año más al fiscal general del Estado, aunque es posible que en ese momento pues esté en el banquillo de los acusados. Efectivamente, está siendo investigado por un delito muy grave, como es la revelación de secretos, se niega a dimitir, muy posiblemente lo vamos a ver sentado en el banquillo, y no me extrañaría que incluso aunque resulte condenado, se resista a dejar su cargo. Estamos viendo... No, si lo condenan, le condenarán algún año de cárcel, espero. Ya veremos, ya veremos. En todo caso, doña Esperanza, ¿cuál es el balance que hace de este mandato sanchista? En uno de los capítulos del libro habla del caudillismo de Pedro Sánchez. ¿Estamos avanzando de forma progresiva, gradual, pero constante, hacia un nuevo régimen, una especie de régimen autoritario? No tengo ninguna duda. Pedro Sánchez lo que quiere es prolongar su estancia en el poder. Y si no conseguimos que salga en el año 27, pues lo tenemos muy crudo. Su proyecto, que no es otro que convertir a España en la Venezuela de Europa, pues va hacia adelante. Y claro, como se ha puesto... A ver, yo cuando llegó Pedro Sánchez me creí que era un señor demócrata. Dijo que con los comunistas ni hablar, que no podría dormir, que le quitaría el sueño a él y al 90% de los españoles. Ya lleva 5 años con los comunistas en el gobierno. Que con Bildu no, Bildu de ninguna manera. Se lo he dicho 5 veces, pues si quiere usted se lo digo 20 veces. Y resulta que ya había pactado con Bildu que estos le dieran el gobierno de Navarra a la señora Chivite, que por cierto... Parece ser que estaba detrás que hay fotos en las que ella es de las que estaba detrás de las cortinas cuando aquel comité federal del PSOE que le hizo dejar el escaño a Pedro Sánchez. Pero lo que pasa es que Pedro Sánchez, ¿por qué digo yo lo del caudillismo? Pues porque él ha tomado de sus socios Frankenstein lo que quieren, que no es otra cosa que romper España. Bueno, pues está haciendo todo lo necesario para llegar a ese fin. Lo siguiente, pues ya después de la amnistía, que parece, ya lo han dicho ustedes hace un momento, que se está cociendo ya la sentencia, pues lo siguiente va a ser el referéndum, claro. Y luego de los otros, de los de Sumar y de Podemos, pues ha cogido también, todas las leyes que ha hecho, la del solo sí es sí, la ley trans, todos esos disparates, pues los ha tomado, y la de memoria democrática, ¿qué vamos a decir? Pero lo que quieren ellos es destronar a Felipe VI y poner a un sucedáneo de Maduro que les parece estupendo que sea Pedro Sánchez. O sea, que estamos hablando ya, después de la ley de amnistía, ya no hay límites. Lo siguiente sería, pues otra de las promesas o exigencias del independentismo catalán, la celebración de un referéndum independentista avalado por el gobierno e incluso que la transición hacia una república. Consultivo o algo así, pero por supuesto. O sea, un cambio de régimen en toda regla. Exacto, eso es lo que quieren, cambiar el régimen. De una democracia liberal, pues estamos pasando... Mira, acabo de ver una entrevista con un abogado, no sé si es inglés o norteamericano, diciendo que cómo está fuera de la ley el comportamiento de la hacienda pública española.
la entrevista me parece que la da The Objective, explicando que cuando tú le das un bonus a un tío, a los inspectores, por el número de inspecciones que hagan, y no se lo quitas si todas ellas están equivocadas, son falsas y no tenían razón, pues lo que estás haciendo es estimular a que conculquen el Estado de Derecho. Doña Esperanza, ¿cómo se entiende que a pesar de todo lo que estamos sufriendo a nivel de escándalos de corrupción, a nivel de ataque frontal desde el gobierno a instituciones básicas de cualquier democracia, como la independencia judicial, la división de poderes, la prensa libre, cómo es posible que a pesar de todo... La defensa de la propiedad, que con los ocupas no se hace? Institución básica, efectivamente, un ataque frontal contra la propiedad privada. ¿Cómo es posible que a pesar de todo esto, Sánchez mantenga todavía en las encuestas una base electoral que le aproxima al 30%? Pues porque tiene esto que en Argentina, aprovecho para decir que Milei vendrá mañana, llaman la pauta, porque tiene comprados a un montón de... ellos le llaman medios de comunicación, yo llamaría medios pautados de comunicación. Voceros, o sea que esto se debe también a la compra de medios de comunicación por parte de Pedro Sánchez. Estoy convencida de que es así, porque, la gente ya no se informa por los periódicos de papel han perdido muchísimo. La gente se informa, los jóvenes más bien por las redes sociales y la gente muy mayor por la televisión, y la televisión que ellos ven pues es la televisión pautada. Luca. Hola Esperanza, ¿qué tal? Buenos días. Soy Buenos Luca. días, Luca. ¿Qué tal? Yo tenía, la verdad que te haría muchas preguntas, pero intento resumirlas. Antes has hablado de elecciones en el 2027. ¿Tú crees que va a ser imposible, digamos, un adelanto electoral? Y la segunda pregunta es sobre... A la primera, imposible. Imposible. Porque cuanto más débil esté Sánchez, más contentos están sus socios y le van a apoyar a muerte. Ya. Y la segunda es qué hacer. O sea, quiero decir, la oposición en esta situación, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, el domingo de la manifestación, ¿tú crees que esto es suficiente? ¿Se debería hacer más? Te tuteo, porque ya nos conocemos desde hace muchos años. Exactamente. Pues a mí la manifestación me parece muy bien. Lo que pasa es que va a hacer un calor espantoso el domingo y va a ser... en fin, menos mal que han convocado a las 11. Sí, claro que creo que hay que hacer una manifestación que sea tan numerosa como para que salga en los medios internacionales, que son los que le preocupan a Pedro Sánchez. Pero bueno, pues lo que tenemos que hacer, creo yo, es denunciar en todos aquellos lugares donde podamos que estos lo que están haciendo es cambiar el régimen. Eso es así. Pues, y luego, pues sí, por supuesto, dar la batalla cultural, que es lo que yo procuro hacer y me gustaría que más personas como yo lo hicieran. La batalla cultural, desde luego, es clave porque es la madre de todas las batallas. Sin batalla cultural no hay posibilidad de cambio. Pilar... Es que hay que quitarles a estos el relato. Su relato es que todos los que no estamos con ellos somos franquistas. Y ellos, y todos los del Frente Popular, da igual Largo Caballero, que era el Lenin español, que todos estos son buenísimos. Pues hay que cambiar el relato. Pues yo creo, querida Esperanza, que en esta respuesta está implícita la que venía con mi pregunta, pero teniendo en cuenta que no solo es necesario que el Gobierno siga haciendo estas tropelías, sino sobre todo que la oposición presente un proyecto que sea lo suficientemente, por lo menos si no ilusionante, sí alternativo, para que los españoles entiendan que hay algo, que no nos tenemos que conformar con esto, teniendo en cuenta que el Partido Popular celebra su congreso a principios de julio, ¿qué debería hacer el PP en esta nueva etapa para adaptarse mejor o más a la situación que estamos viviendo ahora en España? Pues mira, yo fui a ver a Feijóo para decirle que, en mi opinión, hay una institución que en el Reino Unido pues es una institución básica, que es lo que se llama el Shadow Cabinet, el gobierno en la sombra. Aquí me parece que cuando un ministro de Transportes con 10.700 españoles en el campo parados los trenes se dice, no le importa decir ese mismo día que es el mejor momento de los ferrocarriles en España,
¿Vosotros sabéis, alguno de vosotros sabe quién es el portavoz de Transportes en el Partido Popular? Pues lo que hay que hacer es nombrar a un gobierno en la sombra, que no quiere decir que en el caso de que llegue o cuando llegue Feijóo vaya a tener que nombrarles de ministros, pero que sepamos todos quién. Y cuando la ministra Axen esta dice que no estaba en su despacho el 28 de abril, sino que estaba en Red Eléctrica a las 11 de la mañana, pues hombre, ¿quién es nuestro portavoz en energía? Tampoco lo sé. Entonces, que hay que nombrar, eso es lo que yo creo que salga de este Congreso, la renovación de las portavocías, porque no puede ser la situación actual. Oye, a ver si se me va a entender mal. Tellado es un excelente portavoz, ¿eh? Me gustaría que siguiera. Sí, coincido Me totalmente. refiero a los portavoces por las áreas, distintas áreas. Óscar Rivas. Esperanza, en la hipótesis de que el Partido Popular gane las elecciones o que las pierda Sánchez, que es mucho suponer porque ya vemos cómo se las gastan, es decir, ¿qué es lo que viene después? Es decir, porque el sanchismo no es solo Sánchez, es decir, lo vimos igualmente con Zapatero, como, es decir, cuando perdió las elecciones el Partido Socialista, es decir, Rajoy mantuvo todas y cada una de sus leyes ideológicas, con lo cual, es decir, no afrontó esa batalla cultural, esa batalla de las ideas a la que usted se refería anteriormente, es decir, queremos todos acabar con el sanchismo, pero después, ¿qué tiene que venir? Bueno, pues tiene que venir el que acabemos con la situación actual, que consiste en que todas las leyes hoy vigentes en España, todas son socialistas. ¿Y por qué? Pues porque cuando los españoles nos dieron la mayoría absoluta de 186 en el año 11, no derogamos, no cumplimos el programa electoral. Íbamos a bajar los impuestos y los subimos. Y el ministro Montoro presumió de que los iba a subir más de lo que proponía Izquierda Unida en su programa. No derogamos la ley de memoria histórica, ahora nos tocaría también la de democrática. No hicimos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. No cambiamos la forma de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que el ministro de Justicia lo llevó a la Comisión de Justicia del Congreso y se lo hicieron retirar. Nada, no cumplimos nada. Y para colmo de males, tampoco retomamos aquellas leyes que en la legislatura de mayoría absoluta de Aznar, en la del 2000, habíamos aprobado, como el Plan Hidrológico Nacional o como la Ley de Calidad de la Educación. Y aquí tenemos que aprender de los socialistas. Zapatero, el año 2004, llega al gobierno, a pesar de que todas las encuestas le daban perdedor, y antes de sentarse en la Moncloa y nombrar su gobierno, nada más venir de jurar su cargo ante el rey, toma 3 decisiones inmediatamente: la retirada de las tropas de Irak, la derogación del Plan Hidrológico Nacional y la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Calidad de la Educación, para que le diera tiempo a hacer otra, que quitara la calidad y metiera la supresión de los suspensos. Bueno, pues es lo que tenemos que aprender. Tenemos que llevar, en mi opinión, todas las leyes que hay que cambiar o que derogar o que modificar o que promulgar de nuevo, desde la exposición de motivos a las disposiciones transitorias y finales, con todo el articulado perfectamente escritas. Necesitamos un grupo de juristas ahí que se dediquen a eso y solo a eso. La importancia, doña Esperanza, de ilusionar en política, es decir, ideas, convicción e ilusión, no solo favorecer o impulsar el voto en contra, sino el voto a favor, ilusionar a los votantes. Me gustaría concluir con una pregunta. Doña Esperanza, ¿hay esperanza para España? Yo creo que sí, yo lo digo en el libro. Si tenemos 2 cosas que son las que más pueden ilusionar a los españoles, si fuéramos capaces de explicarlas bien, la defensa de España, la primera, porque es que Sánchez, pues ha sido no una le buena gusta. rata. Bueno, es que es peor la de Feijóo, pero no le gusta, por ejemplo, hablar de la colonización de América, que en el fondo lo que fue llevar la civilización occidental a América. Pero como no le gusta la civilización occidental y le gusta más, le divierte más el Islam, pues nada. Y luego el relato que hacen de
de la Segunda República y de la Guerra Civil, que es una vergüenza, porque lo que cuentan es que la Segunda República era un momento en el que todos los derechos y libertades se respetaban. Y por supuesto, yo digo una cosa, yo que estudiaba el bachillerato durante el franquismo, en una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, pues jamás nos hablaron ni de las checas, ni de Paracuellos, ni del asesinato de Calvo Sotelo. No nos hablaron de nada de todo eso, ¿eh? Y bueno, y en cambio ellos, pues su relato, el que hacen es ese. Pues bueno, España es una cosa que tenemos que vender y que ilusiona, creo yo, empezando porque parece que está vetado la palabra España. Aquí no hablamos más que del Estado, el Estado español, la ministra Estajoli, este país, no, España. Ya no hay banderas, antes había un montón de banderas en todas partes. Yo el otro día contaba que fui a los toros en Valladolid, no en San Sebastián ni en Barcelona. Y de la estación a la plaza, andando, no pude ver ni una bandera, solo las que tenían los banderilleros en la plaza. Bueno, entonces, España, pero luego hay que vender también la libertad, y la libertad es algo que tenemos que explicar que nos están pretendiendo arrebatar a base de una serie de regulaciones totalmente absurdas, y además contraproducentes. En el caso, por ejemplo, de la vivienda, pues es terrorífico. Porque a pesar de que la aplicación de esta ley de vivienda que han hecho en Cataluña está teniendo la consecuencia de que desaparecen decenas de miles de pisos en alquiler, pues nada, dicen que es que va fenomenal, que la culpa la tenemos en Madrid. Pues dos ideas básicas España y la libertad. Para ilusionar, efectivamente. España y libertad. Un proyecto, desde luego, ilusionante para este país. Doña Esperanza Aguirre, apunten todos ustedes. Una liberal en política. Nuevo libro de Esperanza Aguirre, publicado por la editorial Deusto. ¿Por qué lo que funciona es el liberalismo? Doña Esperanza. Muchísimas gracias, Manuel. Y que lean el tuyo también, que es muy educativo. Muchísimas gracias, Esperanza. Fuerte abrazo. Un abrazo, otro para ti. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con la conferencia de presidentes, donde españoles todos ellos, han tenido que utilizar pinganillos para entenderse. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, oye, os quejaréis, desayuno, desayuno y café. Desayuno gracias a Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, también con servicio a domicilio a través de su página web pasteleriasaul.com o llamando al 91 331 01. Yo, en realidad, sé que, Pilar, tú vienes por el desayuno. Es que te voy a contar una cosa que no te había contado antes. Es que Pastelería Saúl, yo pues cuando era pequeña, y ahora pues evidentemente vivo en Madrid, pero cuando era pequeña una parte muy, muy relevante de mi familia vivía en Madrid, y había una tienda Saúl al lado de donde vivíamos nosotros, que era en Enrique Larreta, ahí al lado de las Torresquío, y había una pastelería Saúl muy cerca. Entonces, la pastelería Saúl forma parte como de mis grandes recuerdos de la infancia. Pues así que estamos. Vengo aquí a hacer un poco de... Muy bien, muy bien. Pues aquí tenemos el desayuno gracias a Pastelería Saúl. Y por cierto, simplemente recordaros que a todos aquellos que les guste la música que suena en el programa, pues la tenéis disponible, todas las canciones en la playlist de La Trinchera en Spotify. Hecha por tu esposa, es que creo, sí, no le das el crédito que merece. Es la DJ de este programa, todo queda en casa. Señores, conferencia de presidentes. Hubo un tiempo, ¿verdad? Hubo un tiempo, años atrás, en donde la conferencia de presidentes servía para algo. Era el órgano máximo de representación entre diferentes administraciones, gobierno central y comunidades autónomas, donde se discutían cosas importantes. Porque hay que recordar que las comunidades autónomas tienen competencias transferidas muy sustanciales: justicia, sanidad, educación, servicios sociales. Ese tiempo ya pasó. Ahora estamos en un tiempo nuevo en donde la conferencia de presidentes sirve para dividir a los españoles y para dividir también a los partidos políticos, y donde el centro de atención pues se deriva hacia el uso de lenguas cooficiales. De esta conferencia de presidentes que tuvo lugar ayer, viernes, en Barcelona, con la asistencia de Pedro Sánchez, algunos de sus ministros y el conjunto de los presidentes autonómicos, pues digamos que lo único que salió de allí fue que
tuvieron que utilizar pinganillos para poder entenderse entre sí, porque el vasco habló en euskera y el catalán en catalán. Total, que nos ha costado una pasta el tema de la traducción simultánea para que pudieran entenderse en esa conferencia, pero luego en los pasillos hablaban todos ellos en español. Pilar. Pero es que si hubiera sido gratis, hubiera sido igual de malo. También. O sea, es que es verdad, no, es que a veces cuando hablamos, por ejemplo, de lo del tema de hacer el catalán lengua oficial en la Unión Europea, uno de los argumentos que se tiende a utilizar mucho es que sería muy caro. Pero es que, insisto, es que si fuera gratis, si nos pagasen porque el catalán fuera lengua oficial, seguiría siendo malo. En este caso, el tema de los pinganillos. Si es que el problema es que el español, que es la patria común de pensamiento no solo de los españoles, sino de 500 millones de personas más, igual me estoy dejando unos cuantos cientos de millones, es el elemento central sobre el cual se construye la identidad nacional. Entonces, el permitir que haya personas que en sus respectivas comunidades autónomas o que representando sus respectivas comunidades autónomas, cuando se relacionan con el resto de los españoles, utilicen su lengua propia y no la común, lo que implica es que hay una serie de diferencias, no solo culturales, sino lingüísticas, que lejos de ser inclusivas con el resto de los españoles, son excluyentes, porque lo que establecen es la barrera más importante que puede existir entre dos personas, que es la barrera del lenguaje y del idioma. El hecho de no tener una lengua común no implica o no hace que, por ejemplo, dos territorios como Murcia y Asturias no sean tan profundamente diferentes como lo pueden ser el País Vasco y Andalucía. Tener una lengua común, o sea, una lengua propia, lo que implica, pues eso, es una riqueza cultural tremenda que, por supuesto, hay que defender y proteger para que quien quiera hablarla, pues que lo pueda hacer, pero que lo haga, en primer lugar, dentro de su territorio, que es donde es oficial, porque una de las grandes mentiras del sanchismo es decir, es que el catalán es oficial en España. No, el catalán no es oficial en España. El catalán es oficial en Cataluña. Es cooficial. Es cooficial en Cataluña, pero no en el resto de España. Correcto. Y por cierto, cuando dicen también el catalán, aunque sean como un montón de temas entremetidos, dicen, hay no sé cuánto, 20 millones de personas que hablan catalán. No. Catalán hablan los ciudadanos de Cataluña. Valenciano hablan los ciudadanos de Valencia. Mallorquín, menorquín y vicenco hablan los ciudadanos de las Islas Baleares. No hablan todos ellos catalán, que todos los países es mentira. En cualquier caso, y volviendo al punto anterior, el problema es que la lengua es una batalla importantísima porque la lengua es eso, la patria común de pensamiento de todos los ciudadanos españoles y es el elemento más claro de la unión de España. El permitir que haya ciudadanos que utilicen, o que haya representantes de comunidades autónomas que utilicen sus lenguas cooficiales en una relación entre el resto de españoles, lo que provoca es la sensación de que tenemos muchos más elementos que nos separan que nos unen y que hay una barrera muy clara, la más importante, entre los ciudadanos de ese territorio y los ciudadanos del resto de España, que se justifica que tengan, a través de esa diferencia de lengua, una singularidad que les permita tener una serie de privilegios y prebendas. Por lo tanto, los pinganillos son malos porque dividen, son malos porque son caros, además, también, pero sobre todo son malos porque lo que pretenden es justificar las tropelías que hace Pedro Sánchez a cambio de votos en el Congreso de los Diputados. Esa es la clave del asunto. Pedro Sánchez cede al tema de la traducción simultánea, no solo en la conferencia de presidentes, en el Congreso y en el Senado se utilizan desde hace tiempo la traducción simultánea a través de pinganillos, en un país común, con una lengua común que habla más de 500 millones de personas, que utilizan todos los diputados, todos los senadores y todos los presidentes autonómicos y que utilizan en su día a día. Pero luego, en los pasillos hablan en español. Pero dentro, en la sala, en la conferencia de presidentes, hablan con pinganillos, Óscar. Hombre, es una puesta en escena. Además, lo que tú estás comentando lo hizo ver ayer Ayuso. Es decir, ¿por qué tengo que hablar ahí, escuchar en vascuence, por qué tengo que escuchar en gallego, si después esa misma gente me está hablando en privado en español, ¿no? Es decir, efectivamente, como bien ha dicho Pilar, el idioma es fundamental porque es pura identidad. Es la herencia de nuestros antepasados. Es decir, es un elemento unitivo. Y el sanchismo, efectivamente, es un agente disolvente, pero sobre todo lo que estamos viendo es cómo están cambiando el sentido común, ¿no? Es decir, el sentido común, el término ideológico que utilizaba Gramsci, ¿no? Es decir, hace unos años, 15 años, esto hubiera sido absolutamente imposible de creer. Es decir, que en el Congreso y en el Senado se hablaran en las lenguas respectivas, nadie lo hubiera pensado. Y ahora, como que lo asumimos, ¿no? Es decir, pero a mí lo que verdaderamente me preocupa es que el Partido Popular, es decir, haya ido a esa Junta de Presidentes, ¿no? Es decir, ¿por qué va? Si sabe que es una puesta en escena, tú lo has dicho muy bien, Manuel, es decir, se ha quedado descascarillada. Es decir, una reunión que tenía un sentido muy claro, que tiene una vocación muy clara y además muy positiva, ha perdido todo el sentido. Es decir, es para mayor gloria, como decía Esperanza Aguirre, del caudillo, ¿no? Es decir, ¿por qué va el Partido Popular? ¿Por qué se presta eso? No puede decir un día que estamos ante una banda mafiosa y al día siguiente acudir porque somos un partido institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque al final confundes a la gente al final no sabe dónde estás, ¿no? Y bueno, pues ¿qué salió de la reunión de ayer?
pues que Ayuso había discutido con la de Más Madrid, que cada uno iba por su cuenta, y es una sensación de la España que estamos viviendo que es deplorable, que es degenerativa. Fijaos, efectivamente, digamos que uno de los hechos más relevantes fue que Ayuso, en el momento en el que se habló uno de los presidentes separatistas, nacionalistas, en su idioma, en euskera, en catalán, y por lo tanto el resto se pusieron el pinganillo. Por cierto, el resto, estoy hablando de los varones del PP, Moreno, Proens, Rueda, Buruaga y Capellán, sí se pusieron el pinganillo durante la conferencia de presidentes. Isabel Díaz Ayuso tuvo la dignidad de levantarse y decir, esto es inaceptable, y salió. Se salió de la conferencia y luego regresó, cuando terminó el paripé independentista, y dijo esto. Precisamente lo mejor que tienen los catalanes en las formas, a mí me duele profundamente que se rompa a través de la lengua. Y muchas veces no se está utilizando el catalán como una riqueza, sino como un arma de división. Así que pienso que si hemos venido aquí a hablar entre todos y a poner cuestiones en común y problemas que nos afectan a todos en materia de inmigración, que es un problema que tenemos todos, o los temas de financiación, porque a mí me duele en el alma tener que pagarle la fiesta independentista a aquellas personas que han arruinado Cataluña. Y luego dijo también que no tiene ningún sentido que de repente en la conferencia hable cada uno en su lengua cooficial, impidiendo el entendimiento entre gente que habla el mismo idioma, que son todos españoles, pero luego en los pasillos, sin embargo, hablan todos español. No tiene sentido que en los pasillos estemos hablando en perfecto español entre todos y que luego me tenga que poner un pinganillo para entenderme en mi casa, en España, en Cataluña, con presidentes autonómicos. Solamente se quiere visibilizar cada vez más un Estado plurinacional que no somos. Luca. A ver, yo creo, o sea, en mi opinión es difícil rebatir este argumento de la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, yo creo que es tan lógico, tan evidente que, o sea, sería entrar en el terreno del surrealismo, que es lo que realmente, pues desgraciadamente, no sé por qué se ha impuesto. En fin, supongo que ahí viene de varios fallos también de la cultura liberal, conservadora, y, en fin, te diría incluso patriótica de este país, con efectivamente con un papel en estos últimos años de Sánchez, del PSOE, que ha movido, ¿no?, la brújula de una manera bastante fuerte. Sin embargo, o sea, yo creo que esta reunión de presidentes, punto número uno, yo creo, claro, que había una intención de, evidentemente, remover un poco el flujo informativo para quitar en fin, el protagonismo de Leire y todos los problemas que tiene el PSOE. Por otro lado, evidentemente, era una provocación al Partido Popular. La esperanza del PSOE era que el Partido Popular, en mi opinión, no acudiese a esta reunión para seguir tachando al Partido Popular de partido rebelde, incapaz, antisistema y tal. Por lo tanto, yo en ese sentido no estoy del todo de acuerdo con el compañero. O sea, que creo que sí que era conveniente ir a esta reunión. Lo que pasa, claro, que estas reuniones luego son un teatro tan, en fin, repito, surrealista, que también son difíciles de encajar, porque es evidente que el enfoque general era la de una cumbre internacional, o sea, por parte de los vascos, catalanes. Claro, y eso es tan ridículo que, claro, yo no sé hasta qué punto es conveniente responder a un ridículo. O sea, en fin, si vas con un tonto todo el día, quizás demuestras que eres un poco tonto también. O sea, yo lo que quiero decir es que en este caso concreto yo entiendo perfectamente la posición de Ayuso, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Pero, o sea, yo no sé hasta qué punto, o sea, yo entiendo que, claro, es una manera para abrir un debate y sobre todo para, oye, activar un poco el orgullo del tema del pinganillos y de toda esta historia, pero no sé hasta qué punto, si se considera de verdad la gravedad de la situación, y es muy grave desde el punto de vista democrático, conviene mover, en fin, las miradas hacia el tema del pinganillo. Y para cerrar, sobre el tema de mafia-democracia, de decir, oye, que es un poco un argumento, además creo que es de Vox mucho, es decir, oye, si se la llamas mafia, luego no te puedes sentar a la mesa con la mafia, ¿no?, como restaurante. Yo no estoy del todo de acuerdo. O sea, yo creo que el Partido Popular, cuando dice mafia, se refiere, no está diciendo que la presidencia del gobierno es mafia, o sea, está diciendo que la actitud en este momento del PSOE es una actitud mafiosa.
Pero claro, quiero decir, es que contra la mafia, en fin, contra una actitud mafiosa, se tiene que luchar en todas las sedes institucionales posibles. Yo lo veo así. No sé si me explico. O sea, yo creo que la idea, por concluir, de acudir fue acertada y se tienen que ir en estos tipos de sedes también para luchar donde sea. Porque, ojo, fíjate, yo soy italiano. En Italia, en los años 20, cuando llegaba Mussolini, el fascismo y tal, la oposición, que entonces era, bueno, democrática, pero de aquella época, decidieron irse del Parlamento, del Congreso, y cerrarse ahí en una colina, en el Aventino, pensando que aquello removiera las conciencias nacionales y impulsar una rebeldía o una gran protesta contra Mussolini. Lo que hizo Mussolini fue directamente cerrar el hemiciclo, cerrar el Congreso, el Parlamento, y ahí empezó el ventennio, o sea, ahí empezó la dictadura fascista. O sea, y lo digo porque una cosa es decir que tienen una actitud mafiosa, otra cosa es, oye, dar la batalla en todas las sedes institucionales contra lo que dice que es la mafia. No se trata tanto de aislarse, no se trata de ser tanto antisistema como de traducir a los ciudadanos que lo que está pasando es muy grave. Es decir, yo no sé qué está en la cabeza del Partido Popular, es decir, pero lo que sí sé es que si ellos normalizan lo que está ocurriendo y hablar un día diciendo que es un dictador y el día siguiente votar con él, lo que hace es confundir y es normalizar al sanchismo. Sí, parece retórica. Es decir, al final la gente no lo entiende. Votar con él, no. El Partido Popular lleva ya tiempo votando siempre en contra. O sea, yo creo que ha cambiado un poco la estrategia. Vota todo, es decir, vota absolutamente todo. Es decir, y eso es para mí lo más importante, la batalla ideológica, Luca. Es decir, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, en la transición hubo una película, no sé si la habéis visto, Las Autonosuyas, que es que parecía surrealista y es que se ha quedado corta. Espera, Óscar, porque es que me lo has puesto ahí. Me lo has puesto ahí para rematar a puerta. Las Autonosuyas, película del año 1983, basada en una novela de Fernando Vizcaíno Casas y que representa a la perfección lo que pasó ayer en la conferencia de presidentes. Señor ambaixador, com van les coses per Euskadi? Bidezko aitasuna falta gabe, ala eta guztiz. Bagoaz aurrera eta ereizkiz. Guaen ere, gure Euskal Herria. Ailtasunak? Ailtasunak. Ereizkiz? Ereizkiz, diu. Què diu? Que tot va prou bé. Tots tenim moltes dificultats. Nola és... Nola? Nola. Ja. I és... Nola és. No en tinc res. Doncs, ¿qué clase de traductor es usted? Perdón, ¿usted habla español? Sí, por supuesto. Mi madre era de Madrigal de las Altas Torres. Hombre, pues entonces, si le parece, podemos hablar en español. Castellano, según la Constitución del Estado Central. Bueno, hombre, va, en castellano. Y usted fuera. ¿Qué lengua, coño? Bueno, pues esta es una imagen, una escena de esta película en donde presidente vasco y presidente catalán tienen una reunión, uno habla en vasco, otro habla en catalán, un traductor de por medio que no se entera, la mesa a la media, y al final el vasco y el catalán dicen: oye, pero tú hablas español. Pues claro, pues ya está, chico, pues hablemos en español. Pero fíjate, Manuel, porque el protagonista, que es Alfredo Landa, es decir, es el alcalde de un pueblo de la Sierra de Madrid, y entonces, claro, en esos tiempos de autonomías tienen que tener también una lengua propia. Entonces se inventan el farfullo, porque él tenía un defecto bucal, entonces no pronunciaba bien, entonces el farfullo, ¿no? Es decir, cuando yo escucho, por ejemplo, un moreno hablar del habla andaluz, me recuerda a eso, con toda sinceridad. O sea, fijaos, comentáis, y quiero concluir contigo, Pilar, comentáis si el PP debería asistir o no. Lo que debería haber hecho el Partido Popular es efectivamente no normalizar lo que es una anomalía. A mí, que Ayuso diga hasta aquí, se plante y salga, me parece muy bien. Lo que no entiendo es cómo el resto de varones populares han aceptado el juego de Pedro Sánchez y se han puesto el pinganillo. No, eso si es lo absurdo. El tema ya no es ni siquiera que salga, si es que podría no haber hubo otros tantos varones que no salieron y que no se pusieron el pinganillo. Si es que lo que tendrían que haber hecho es no ponerse el pinganillo ninguno. Con eso hubiera sido suficiente. Oye, si quieres intervenir en euskera, pues interviene en euskera, pero siendo consciente que nadie te va a escuchar ni va a ocurrir nada. Un único apunte, porque tengo que hacer patria murciana. Mi presidente ayer en la conferencia de presidentes empezó su intervención aclarando que iba a hablar en español.
Solo con esto termino. Bueno, llegados a este punto, Adrián, cuéntanos, resultado de la tuitencuesta. Pues hoy preguntábamos en nuestra cuenta @trincherallamas, pues aquí creen que se dedica a Leire Díez, es una militante rasa del PSOE, es la gran periodista de investigación o es la fontanera del PSOE. Pues el 96% cree que es la fontanera del PSOE y hay un 3% que dice que es también periodista de investigación. Yo he votado periodista de investigación, lo reconozco. 96, poco me parece, 96%. Con un margen de error del 3%. Y también vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días, la señora Leire se dedica, obviamente, a chantajear, a sacar información, etcétera, todo para favorecer a su partido, que es el PSOE, y que es más bien el sanchismo. Esta es una sanchista fanática y completamente entregada a la causa. Muy buenos días. Pues la señora Leire Díez es la fontanera del PSOE y representa a Pedro Sánchez. Le hace seguramente la limpieza profunda, hace limpieza profunda. Y es una gran mentirosa, como dice Víctor Aldama. Leire es una fontanera del PSOE y una sicaria del PSOE. Y ese pendrive que entregó en Ferraz, en el que debe haber de todo, también es una amenaza de que o la libran y la protegen de todo esto, o ese pendrive puede acabar en manos de la UCO. Por eso salieron corriendo a entregarlo a Fiscalía, a ver qué se puede hacer. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Luca Constantini, como siempre, un auténtico placer. Muchas gracias, por mí también. Muchas gracias. Óscar Rivas, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Pilar Rodríguez Los Santos. Queridísimo Manuel, no hemos hablado de tu libro y estoy triste. Ya hablaremos. Por cierto, el otro día estuve firmando libros en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro. Muchísimas gracias a todos los que acudisteis en la tarde del domingo, muchos de ellos oyentes, seguidores de este programa. Muchísimas gracias a todos. Nosotros continuamos con la trastienda para repasar las principales noticias económicas de la semana y después entrevista cultural con libro y autor con Jesús Úbeda. La Trinchera de Llamas. Es Radio.